Muy bien, reiteramos nuestro saludo a todos y cada uno de los oyentes que ya se encuentran en sintonía en su programa La Biblia, usted y su iglesia. Una vez más, en estos minutos, con la oportunidad, la bendición que Dios nos da de poder oír la palabra de Dios, de poder abrir la Biblia, de poder ser instruidos en la palabra, de poder ser enseñados, como fue la profecía de los tiempos antiguos, que en este día seríamos enseñados por Dios. Tenemos que ser enseñados por Dios. Tenemos que ser enseñados por la palabra, por esta Biblia. Retomamos nuestro tema, ¿verdad? Que tenemos. Estamos hablando de ética ministerial. Ética ministerial. Ayer quedamos en la escritura, en la segunda epístola del apóstol Pablo, capítulo 11, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Segunda a los Corintios, capítulo 11. Estábamos exactamente en el verso 13, que nos dice la palabra de la siguiente manera: porque estos son falsos apóstoles. Recuerden nuestro tema, ética ministerial. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bien, es la palabra, es la escritura, esta palabra de la cual nosotros aprendemos varias cosas aprendemos nosotros. Como se dice la Biblia, que toda escritura la inspiró Dios y es apta para enseñar, para corregir y para redarguir. Varias cosas aprendemos nosotros aquí en estas escrituras, ¿verdad? Nos dice primeramente, nos dice que hay falsos apóstoles. Hablamos de que la Biblia nos habla de apóstoles de Dios. Recuerden allá en el libro de los Efesios, capítulo 2:20. Efesios, capítulo 2:20. Si nosotros tomamos la escritura ahí rápidamente, eso es un estudio de la palabra. Efesios capítulo 2, el verso 20, nos dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. Hablábamos de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es 5 identificaciones de la iglesia verdadera, 5 características. La iglesia de Dios tiene unas características. Hablamos de ayer que una de esas características es una iglesia santa, es una iglesia que se sujeta a Cristo, porque Cristo es la cabeza. La iglesia es un reino mesiánico, donde el Mesías, oiga bien, donde el Mesías es el rey, es un reino, Él es el rey, Él es la cabeza, Él es el que da las leyes, Él es el que da los mandamientos, Él es el que da el orden, Él es el que gobierna esa iglesia, porque Él es la cabeza, ¿verdad? Y aquí en la Biblia Él nos dejó a nosotros, podríamos hablar nosotros en nuestro idioma, nos dejó esa carta magna, esta constitución, que es la que rige este reino. Este reino está compuesto por hombres y mujeres nacidos de nuevo, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Esa iglesia que se sujeta, ¿verdad?, a ese gobierno mesiánico, a ese Mesías, a ese Cristo, porque Él es la cabeza. De manera que aquí nos dice la Escritura que entonces 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Anote allí: la iglesia de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La pregunta es: ¿su iglesia está edificada sobre este fundamento? ¿Por qué entonces contradicen la enseñanza del apóstol Pedro, que enseñó el bautismo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Si aquí nos dice que tenemos que ser edificados, y la iglesia de Dios tiene que ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles, ese fundamento que dan los apóstoles, ve ese principio que dan los apóstoles, y ellos, en ese fundamento usted encuentra todas las ordenanzas, encuentra el orden de la iglesia, encuentra el orden del ministerio, todo eso lo encuentra usted aquí en esta Biblia, en esta escritura. Usted encuentra, ¿verdad?, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Usted encuentra el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Esteban, Santiago. Todos ellos, ahí usted encuentra en las 14 epístolas del apóstol Pablo, encuentra este fundamento en los apóstoles y profetas. Oiga bien, y profetas. Esto es Nuevo Testamento, esto es Efesios, esto es capítulo 2, el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Está edificado usted sobre eso?
la iglesia está edificada sobre los apóstoles y profetas, realmente dígame, ¿por qué contradicen a Pedro? ¿Por qué contradicen a Pablo? La doctrina de su iglesia contradice al apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseñó el bautismo también en el nombre del Señor Jesucristo. Él no enseñó el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él enseñó el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Oiga bien, ese bautismo, también las ordenanzas fueron enseñadas, las mismas enseñanzas que dejó el Señor Jesús, porque como dijo el apóstol Pablo, lo que yo recibí del Señor, eso es lo que os he enseñado. Por eso también Él enseñó la Santa Cena, y miremos nosotros cómo fue que Él enseñó la Santa Cena, cómo se hace el pan, cómo se hace el vino, exactamente lo que significa, lo que simboliza ese pan, ¿verdad? Que tiene que ser sin levadura. Hoy se hace con pan de la tienda, ese pan que lo ha amasado, que lo ha hecho, ¿verdad? Tal vez un adúltero, tal vez un incrédulo, tal vez un enemigo de Dios, tal vez, oiga bien, un fornicario con manos sucias, inmundas, o una mujer, lo que sea, esa panadera y con harina de trigo que fue pisada por la rata y los ratones y tanta cosa, oiga bien, y con eso es que hacen el pan y con eso es que hacen la Santa Cena, empezando que la Santa Cena es con pan sin levadura, hecha directamente desde el trigo que había sido molido por el mismo ministro, manos santas, que tomen el trigo y lo muelan y lo conviertan en masa para hacer ese pan, y no le eche absolutamente nada, ninguna levadura, ni aceite, ni sal, absolutamente nada, sino que sea ese trigo puro, porque es que simboliza el cuerpo de Cristo, simboliza, oiga bien, la palabra, esa palabra que no admite levadura, esa palabra que no se le puede quitar ni se le puede aumentar, hay que dejarla pura exactamente como puro tiene que ser el trigo. Entonces eso es lo que simboliza, porque así lo enseñó el Señor Jesús, ¿verdad? Que cuando nosotros tomáramos ese pan, nos acordáramos de Él, porque ese pan simboliza su cuerpo, el que fue ultrajado, el que fue molido, el que fue maciado. Oiga bien, ese cuerpo, lo mismo el vino, no puede ser vino de la tienda, vino de esos vinos que venden en la tienda, ni tampoco puede ser jugo de uvas, ni mucho menos agua, sino vino. Una cosa es agua y otra cosa es vino. El vino, ¿verdad? Porque también tiene una representación, también tiene un símbolo, y ese vino lo que está simbolizando es esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos dijo el Señor Jesús cuando instituyó la Santa Cena. Oiga ya, 1 Corintios capítulo 11 nos habla de la Santa Cena y lo que esto significa. Eso es el apóstol Pablo, la cena que el Señor Jesús dejó y la instituyó. Ese tiene que ser vino, porque el vino también tipifica hoy esa revelación, porque el vino estimula, oiga bien, estimula, es un estímulo, la revelación de la palabra estimula al creyente. Ese vino que representa también el poder, porque la palabra, el estímulo de la palabra, la revelación de la palabra, produce poder para vivir esa palabra, poder, ¿verdad?, para levantarse, y poder contra todo cosa contraria, contra todo demonio, contra toda cosa contraria a la palabra. De manera que aquí nos dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora sí, el apóstol Pablo enseñó también, como lo enseñó el Señor Jesús, el lavatorio de pies. Después de la Santa Cena, el Señor Jesús enseñó que debían de lavarse los pies los unos a los otros. Él dijo allá en Juan capítulo 13, dijo el Señor Jesús: viste lo que os he hecho, ¿verdad? Estas cosas, que era lo que acaba de hacer, la Santa Cena y el lavatorio de pies. Y Él entonces instituyó e enseñó, dio por mandamiento que hicieran la Santa Cena y que se lavaran los pies los unos a los otros. Muchos dicen que eso era ahí Él con los discípulos, pero no, señor. El apóstol Pablo, que vino muchos años después y trajo el Evangelio de Jesucristo, también enseñó el bautismo en el nombre de Jesucristo, la Santa Cena correctamente, y el vino y también el pan sin levadura correctamente, y enseñó el lavatorio de pies. Esto está en la carta primera carta a Timoteo, el capítulo 2, hablando como requisito de deber hacia los demás el lavatorio de los pies. Si está edificada la iglesia, oiga bien, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, tiene que estar edificada sobre estas enseñanzas de los apóstoles y de los profetas, exactamente como ellos lo dejaron, porque ellos pusieron ese fundamento. Oiga bien, ellos pusieron ese principio. El mismo apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 3, nos dice que yo como perito arquitecto puse el fundamento, y el que quiera edificar encima mire cómo lo hace. De manera que tenemos que mirar ese fundamento que fue puesto por los apóstoles, ese fundamento que fue puesto por Pedro, que fue puesto por Pablo, que fue puesto por cada uno de ellos y por los profetas. Eso es lo que nos dice aquí la Escritura.
De manera que aquí nos encontramos nosotros sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra principal, es la piedra de corona. Jesucristo, oiga bien, es la cabeza de esa iglesia. Él es el que piensa por esa iglesia, y como leíamos ayer, ¿verdad? Así como esa iglesia tiene que estar sujeta a Cristo. Efesios capítulo 5, esa iglesia tiene que sujetarse a Cristo, a las enseñanzas de Cristo, a lo que Él dejó, instituyó y mandó, a ese orden que Él dejó. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. De manera que esa iglesia, aún esa iglesia local, ¿verdad? Porque es la iglesia de Dios universal, pero también hay pequeñas iglesias que son cuerpos locales. Esa iglesia local, ¿verdad? Al cual también nosotros nos encontramos aquí en la Biblia. Iglesia local, el orden de la iglesia local, como una iglesia local tiene un pastor, tiene unos diáconos, tiene unos sugieres, tiene unas ayudas, tiene unos administradores. Todo eso está aquí en la Biblia. ¿Cómo es que se ordena, verdad? Esa iglesia, dice la Escritura, que entonces eran colocados a pastores en las iglesias, un pastor en la iglesia. Y aquí nos dice entonces que es un pastor, que este es el ministerio del pastor. Esa es la manera. En la iglesia de Dios no hay jerarquías, porque cuando Él instituyó ese ministerio de Efesios 4:11, ¿verdad? Efesios 4:11, entonces nosotros vamos a darnos cuenta que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero muchos lo colocan como una jerarquía allí. Es decir, que el apóstol pues es el que más, el manda más, es el máximo líder y es el máximo señor. No, el máximo líder de la iglesia es el Señor Jesucristo, y ningún ministerio, ni apóstol, ni pastor, ni nadie puede estar sobre él. No, señor, este ministerio está bajo la autoridad de la palabra, bajo la autoridad de Jesucristo. No es que el apóstol tiene más autoridad que el pastor, y es el apóstol el que manda al pastor, y es el apóstol el que quita al pastor. No, señor, absolutamente, ni al evangelista, ni al otro, absolutamente no así, porque esto no es una jerarquía, esto es un ministerio, ¿verdad? Que difieren ellos entre ellos mismos, es en el oficio, pero el ministerio es uno solo, la autoridad es una sola, que es ejercida de acuerdo al oficio que cada uno de ellos tiene, que cada uno de estos ministerios tiene. Entonces nos dice la Escritura, ¿verdad?, que debe ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oiga bien, para morada de Dios en el Espíritu. Esa iglesia, ese edificio, ¿verdad?, tiene que ser un templo santo en el Señor. Es una iglesia de santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Una y otra vez encontramos nosotros esos santos apóstoles enseñando sobre la santidad, enseñando sobre la obediencia a la palabra, de manera que nos volvemos nosotros, habiendo leído esto, que nos dice la Escritura, ¿verdad?, que en su iglesia entonces, aún en la iglesia de Dios, hay este ministerio, hay apóstoles. Y quedamos ayer en que nos damos cuenta con esta Escritura que entonces, digámoslo así, que Satanás también tiene su ministerio. Aquí lo dijo el apóstol Pablo, así que no es extraño si también sus ministros, está hablando de Satanás, verso 14, y si no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Oiga, qué cosa tan tremenda, el mismo Satanás. Estamos viendo que aprendemos varias cosas de esta Escritura, ¿verdad? Y una de las cosas que aprendemos entonces es que hay falsos apóstoles, hay falsos obreros, hay falsos ministros. Nos dice aquí, falsos ministros. Oiga, así nos dice la Escritura, así nos dice la palabra. De manera que podemos decir, porque también allá en Mateo 24 nos habla de falsos profetas, falsos cristos. Oiga bien, y aquí falsos apóstoles, falsos obreros, falsos ministros. De manera que los hay, oiga bien, los hay. No crea que porque alguien por ahí se llama ministro del Señor, seguramente es el ministro del Señor, pero hay que saber de cuál Señor, porque hay dos señores. Oiga bien, hay dos señores, hay dos padres, hay dos sembradores, hay dos espíritus, hay dos poderes, sí, Señor. Así nos dice la Escritura. También hay dioses, digo que el Dios del cielo, el Dios de la tierra, pero también el Dios
del mundo, el Dios de esta perversa edad. Oiga bien, de manera que aquí nos está hablando de Satanás y nos dice que ese mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Usted ve a un ángel de luz ahí hablando muy bonito, predicando muy bonito, dando muy bonito, ¿verdad? Haciendo señales y maravillas, como dice Mateo 24, la profecía de que haciendo señales y maravillas que son tan tremendos que engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos. Dice Mateo 24, engañaría aún a los escogidos. De verdad que es muy tremendo ese Satanás, pero con un disfraz, oiga bien, con un disfraz de ministro. Ese Satanás, oiga bien, con saco y corbata, bien vestido, ¿verdad? Con cuello volteado, con la Biblia, abriendo la Biblia, y en un púlpito. Lo más tremendo es que encontrar que Satanás por allá en los lugares de estudio, por allá, que Satanás, que allá en el bailadero, que apareció Satanás allá en el balneario, que apareció Satanás allá yo no sé dónde, que con cachos, que con cola, que con pezuñas, que con todas, que con pelo, una cosa horrible, una cosa fea. No señor, no se engañe, porque Satanás, según la Escritura, era un ser hermoso, oiga bien, él sobrepasaba la hermosura. Que oír hermoso, exaltado hasta los cielos, tremendo. Nos dice que era el sello de la perfección. Nos dice la Escritura que Satanás era el sello de la perfección antes, ¿verdad?, de su caída. Ese Satanás el que ostenta una hermosura, hermoso, que diferente al Señor Jesús, que dice que no había, oiga bien, parecer en él ni hermosura para que lo desearan. No lo desearon, de manera que, en otras palabras, podemos decir, no había hermosura, no era atractivo, no había una belleza varonil, absolutamente. Podríamos decir que ninguna mujer, nadie se podía enamorar de él, o le podía gustar, o le podía producir algo, porque no había absolutamente hermosura en él. Le podríamos decir entonces que era feo. Sí señor, así es. Así como se ven las santas mujeres de Dios, que usted las puede ver feas. ¿Por qué las ve feas? Porque tal vez, ¿verdad?, no se pintan esa cara, porque hay tantas mujeres que se ven bonitas, pero por esa cantidad de pintura, por esa cantidad de repello que se coloca, pero déjenlas que se quiten esa pintura, que quitan el repello, y verá cómo quedan de feas. Así es, hermano. Entonces nos dice la Escritura, nos dice aquí la Escritura, que ese Satanás se disfraza, se pone un disfraz, oiga bien, se disfraza de ángel de luz, o sea, de mensajero de verdad, el mensajero de luz. Se disfraza Satanás, y dice que ese Satanás, así que no es extraño, verso 11:15 de 2 de los Corintios, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Es una realidad, estamos leyendo la Escritura. Hay ministros también que se disfrazan como ministros de justicia, muy piadosos, hablan muy piadosamente, hablan muy bonito, hablan muy bueno, ¿verdad? Sus ropas, ¿verdad? Hombres perfumados, bien peinaditos, bien vestiditos, con la Biblia, y predican muy bonito, predican muy tremendo, y hacen que la gente grite, que la gente llore, y hacen grandes señales, y hacen maravillas, pero están disfrazados de ministros de justicia, de ministros de verdad. Están disfrazados como de ministros de verdad, porque eso significa ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, dice la Escritura. De manera que no dejemos escapar nosotros esa realidad, esa verdad, que Satanás se disfraza, y también los ministros se disfrazan, y que hay apóstoles falsos, y que hay ministros falsos, y que hay profetas falsos, y que hay obreros falsos. Así dice la Escritura, porque así como hay una vid verdadera, también hay una vid falsa. Así como hay una iglesia verdadera, también una iglesia falsa. Así como también hay lo real y verdadero, también hay lo falso, también hay la mentira. Porque así como hay un padre de verdad, hay un padre de mentira. Oiga bien, así como hay un padre de verdad, hay un padre de engaño. Así es, son dos espíritus, dos poderes, y lo más tremendo, ¿verdad? Porque no hay tres, hay dos solamente, y usted estará de un lado o estará del otro, como digo el Señor. O usted no puede servir a dos señores, hay dos señores, no puede servir a los dos, o servirá a uno y aborrecerá al otro. Usted no hay términos medios, o usted es cristiano o no lo es, usted es un creyente o no lo es, porque, oiga bien, o es frío o es caliente, pero no tibio, absolutamente.
No hay nada que sea neutral, o está de un lado o está del otro, o está del lado de Dios o está del lado del diablo, está al lado de la iglesia santa de Dios o está al lado de la inmundicia, de la iglesia inmundisucia, o está al lado de la verdad o está al lado de la mentira, o está al lado del engaño, o está usted sirviendo a Dios o está sirviendo al diablo, al mundo, o usted está adorando a Dios o está adorando al diablo. Hay gente que se reúne supuestamente a adorar a Dios, engañados porque no están adorando a Dios. A Dios no se adora con esa música sucia, porque eso es lo que tenemos hoy en las iglesias, música que fue inspirada por el diablo allá en Hollywood o en Estados Unidos, por algún grupo de música. Muchos de ellos son adoradores de Satanás, esos grupos de música, oiga bien, y esa música entonces solamente le ponen una letra cristiana, entonces tienen todos esos ritmos. Usted sabe que hoy esos conciertos cristianos son todos esos ritmos mundanos, esos ritmos sucios, esos ritmos inmundos, todos esos ritmos del mundo. Esa música cogen los ritmos, por ejemplo el vallenato, y solamente cogen ese ritmo del vallenato y le ponen una letra cristiana, cogen ese ritmo del pop y le ponen una letra cristiana, ponen ese ritmo del reggaetón y ahí le ponen una letra cristiana, con todos esos ritmos, ¿verdad? Ponen salsa, el ritmo de la salsa, y le ponen una letra cristiana. Oiga bien, ¿cómo puede ser esa la manera de adorar al Señor Jesucristo? Eso fue inspirado por el diablo, de manera que mucha atención que Satanás se disfraza. Satanás lo quiere encontrar a usted por allá, ¿verdad? En el bar, lo quiere encontrar allá en ese lugar, en ese bailadero, pero Satanás está hoy en los púlpitos, está disfrazado de ángel de luz, está disfrazado, oiga bien, de ángel de verdad, está disfrazado y tiene sus ministros, dice la Escritura, también así sus ministros, de manera que Satanás tiene ministros también, y esos ministros también disfrazados de justicia con la Biblia. Oiga, el diablo con la Biblia, qué cosa tan tremenda, los ministros del diablo con la Biblia, citando la Biblia, porque así es como él puede, ¿verdad? Realmente engañar, así es como él puede engañar. Satanás no es una bestia ahí con pezuñas y con pelo, una cosa horrible, una cosa fea. Satanás, según la Biblia, es una cosa hermosa. Oiga bien, es uno que se disfraza de ángel de luz, es uno que se disfraza de ángel de justicia, así como sus ministros también se disfrazan. De manera que por eso en la iglesia hay tanta suciedad, por eso en la iglesia hay tanta mentira y hay tanto engaño, tantas cosas contrarias. Esos ministros enseñando cosas contrarias a lo que enseñaron los apóstoles, a lo que enseña la Biblia, a lo que enseñaron los profetas. Esos son ministros de Satanás, según la Escritura, según el apóstol Pablo, porque es fácil reconocer a un ministro, oiga bien, falso, fácil reconocer a un apóstol falso, fácil reconocer a un obrero falso, fácil reconocer a un profeta falso, porque ese profeta falso, ese apóstol falso, ese obrero falso, ese ministro falso, enseñará cosas contrarias a lo que los santos apóstoles verdaderos de Dios enseñarán cosas contrarias a lo que esos profetas santos y verdaderos profetas enseñarán cosas contrarias a la Biblia, contrarias a la palabra, y admitirán, oiga bien, admitirán toda clase de suciedad, toda clase de inmundicia, toda clase de mundanalidad. Oiga bien, el mundo lo admiten toda clase de diversión. Hay iglesias hoy, ¿verdad?, llamadas protestantes, que hasta tienen el billar en la iglesia y participan de toda clase de diversiones mundanas y sucias. Beben, fuman, oiga bien, roban, mienten, adulteran, fornican. Todas esas cosas están en la iglesia y no pasa nada. Por eso nos damos cuenta que hasta pastores hoy día cometen adulterio y solamente se pega una llorada diciendo que se arrepiente y la iglesia lo perdona y ya sigue predicando. No, cuando una persona comete adulterio, digo la Escritura, esa afrenta jamás será borrada, dice la Escritura. Jamás será borrada. Yo creo que un adulterio es perdonado, claro que sí. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero trae consecuencias. Eso queda allí, no es que no hizo nada. El perdón no diga, no señor, el perdón, y no tiene nada que ver con su salvación. Si cometió adulterio, no tiene nada que ver con su salvación, no pierde su salvación. Aún en el rapto se puede ir, yo creo eso. Pero hay consecuencias, ¿verdad? Y si es un ministro, si es un pastor que comete adulterio, Dios lo perdona, sí señor, pero ha perdido autoridad, ha perdido ministerio, no tiene nada que hacer en el púlpito un hombre que ha cometido adulterio, nada tiene que hacer en un púlpito, ha perdido la autoridad de la palabra, porque aunque Dios le perdona, se arrepiente y lo perdona y todo, pero lo hizo, cayó en adulterio, eso dice la Escritura. Oiga, eso dice la palabra, no me lo inventé yo, eso dice la Escritura, porque el sacerdote, en este
este caso el pastor, en este caso, oiga bien, tiene que ser una persona, ¿verdad?, que pueda total santidad, oiga bien, que no puede, dijo William Branham, que ningún dedo lo puede señalar de que hizo, que no hizo, absolutamente, tiene que ser intachable, en todo intachable. Vamos a estudiar eso, y verás que la Biblia lo dice, y el mensaje también lo dice, tiene que ser intachable, intachable. ¿Sabía usted que dijo el profeta que si un pastor, ¿verdad?, caía en adulterio, y aún no en el acto mismo del adulterio, sino que si un pastor, ¿verdad?, que le guiñara el ojo a otra mujer, o sea, le picara el ojo, como decimos nosotros, le guiñara el ojo a una mujer que no es su esposa, ese hombre cometió adulterio. Como dijo el Señor Jesús, es que adulterio no solamente es el acto mismo consumado, sino que el Señor Jesús dijo: cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y si un hombre, ¿verdad?, mira a otra mujer para codiciarla siendo casado, así sea un pastor, es porque ese hombre no ha nacido de nuevo, es porque ese hombre no tiene el Espíritu Santo, es porque ese hombre, oiga bien, es carnal todavía, es sensual todavía, no tiene la naturaleza de Cristo, por lo cual no tiene nada, absolutamente nada que hacer en un púlpito, ni puede ser llamado siquiera ministro, porque los ministros de Dios son santos. Los ministros de Dios, oiga bien, prueban santidad, y como dijo el profeta, no habrá ni un solo dedo que pueda apuntarle a él, que hizo esto o lo otro sucio. De manera, amados hermanos, que así estamos estudiando la Escritura, estamos hablando la palabra, y la palabra es la que nos identifica realmente si es o no es, si es falso o es verdadero, si es de Dios o no es de Dios, y nos dice la palabra: o está usted de un lado o está del otro. Yo los invito a que nos pongamos del lado de la palabra, que nos pongamos al lado de estas enseñanzas que nos dejó el Señor Jesucristo a través de sus santos profetas y apóstoles verdaderos, que nos pongamos al lado de la verdad y no de la mentira y no del engaño. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Muchísimas gracias.